Muchas gracias, doctor Alvarado. Señora secretaria, por favor, haga pasar a la siguiente persona. Un poco para explicarles la metodología en esta instancia es que vamos a agotar a la ex ministra y al actual ministro de Justicia encargado la instancia de lo que es justicia y luego procederíamos a las preguntas. Sí, señora presidenta. Se invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Paul Granda, ministro de Justicia y Derechos Humanos encargado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Señora presidenta, estimados asambleístas, estimadas asambleístas, creo que en lo que tiene que ver con la ubicación de la línea de tiempo y en lo que se ha planteado hoy en la comparecencia en la que ha hecho presencia ya el señor fiscal general, como también la ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado, no cabe profundizar. Sin embargo, vale la pena decir que hemos recibido nosotros el encargo del señor presidente de la República en lo que tiene que ver con el manejo, la administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un proceso de transición, como ustedes saben, de optimización de la estructura y de las funciones del Estado ecuatoriano. Y en esa línea de conducta es que desde el 23 de agosto, con decreto ejecutivo 491, es que se nos hace el encargo de administrar este proceso de transición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un ministerio, como ustedes conocen, de suma importancia. Tiene en total más de 3.300 servidores públicos y tiene a su cargo la administración de más de 66, o en concreto, 66 centros de privación de la libertad y 11 centros de adolescentes infractores. En total, la administración en el área de rehabilitación social es de 77 centros, en donde se encuentran privados de la libertad 39.160 personas. Desde que empecé la gestión como ministro de esta cartera de Estado, lo hice entendiendo y asumiendo la complejidad de administrar un ministerio de estas características, como decía hace un momento. El sistema de rehabilitación social, permítanme hacer una introducción de un minuto, tiene problemas muy graves que son de carácter estructural. Hay que reconocer que existe una sobrepoblación, existe problemas serios en cuanto al número de falta o de números de guías penitenciarios. Y existe obviamente una serie de comportamientos dentro de los centros de rehabilitación social que requieren una respuesta del Estado profundamente contundente. Luego de estos 7 semanas que estamos a cargo del Ministerio, hemos logrado comprender, y no solo eso, sino diseñar en conjunto con otras instituciones del Estado, una estructura que nos permita hacerle un planteamiento serio al Ecuador de cómo debe manejarse la rehabilitación social en el Ecuador. Y creemos que debemos dotarle de una institucionalidad que sea independiente, que tenga autonomía administrativa, financiera,
pero que sea una entidad profundamente técnica. Y precisamente en esa línea de conducta esperamos que el día de mañana o más tardar la próxima semana el señor presidente de la República emita el decreto que cree esa institucionalidad en materia de rehabilitación social. Y tenemos otro ámbito que no deja de ser importante, que es el de los derechos humanos y de justicia. De igual manera, otro tema de suma importancia. Un tema que debe ser al Estado transversal y que debe aterrizar en las políticas públicas del Estado y de todas las funciones del Estado. Es necesario, como ustedes saben, en la situación económica del país, que este proceso de transición nos lleve a un Estado eficiente, eficaz en el manejo de la cosa pública. Que con menos hagamos más, que con menos podamos lograr los resultados que todos esperamos. Y precisamente en esa línea de conducta es la que hemos estado trabajando en estas 7 semanas en el proceso de transición encargado por el señor presidente de la República. Es importante que ustedes conozcan con algún detalle algunas alertas que se han presentado en estas semanas. Por ejemplo, el 3 de septiembre del año 2018 se solicitó a los coordinadores zonales reportar todos los nudos críticos en el sistema de rehabilitación social. Y solicitamos que se presenten las alertas de que las alertas de que no existían los suficientes dispositivos en la tasa de crecimiento de uso de los dispositivos que se veía. Tenían necesidad. El 24 de septiembre se presentaron otras alertas respecto del servicio de comunicación, es decir, la conectividad. Se dispuso de manera inmediata, primero, establecer una estrategia y luego solucionar ese problema de conectividad. Quiero decirles, frente a la afirmación que había escuchado en una de las personas que me antecedió en la palabra, el señor fiscal, no hubo jamás, o no ha existido jamás, en estas semanas, en estos meses, corte de la conectividad de los servicios de estos grilletes electrónicos o dispositivos electrónicos. Y el 16 de octubre se alerta también sobre daños en algunos dispositivos y la urgencia, insisto, de darle continuidad a la conectividad, que eso está plenamente garantizado y que vale la pena que ustedes tengan en cuenta. Quiero ser enfático en una frase. No se alertó, en el caso del señor Alvarado Espinel, no se alertó de ninguna forma sobre posibles fallas o alertas de los dispositivos de vigilancia electrónica. No hubo ninguna alerta que fue conocida por nosotros. Si vemos a continuación, y esto también ya se expresó y quizás no me voy a detener mucho, estos son el número de dispositivos que están siendo monitoreados en la actualidad. Son un total de 2.359. Y tenemos en stock, en caso de que se requiera por parte de la función judicial, 243 dispositivos. De estos dispositivos, 23 están usando personas que son o están en calidad de protección de víctimas, 76 en arresto domiciliario y 2.260 que tienen libre circulación. Concentrándome en el tema puntual por el cual he sido convocado a esta asamblea. El caso del señor Alvarado Espinel es la muestra de los obstáculos que se pueden presentar en una lucha inclaudicable contra la corrupción. El señor presidente de la República, el día lunes pasado, hizo una convocatoria amplia a todas las instituciones del Estado para que se articulen todos los esfuerzos institucionales para que esta lucha sea eficaz. Y francamente creo que este tema es un tema que nos ha golpeado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sabemos que en el mundo hay vulnerabilidades en estos sistemas, pero eso no nos puede permitir de ninguna manera establecer mecanismos para que esas vulnerabilidades sean menores y enfrentar contundentemente la lucha contra la corrupción. En el caso del señor Alvarado Espinel, como ustedes pueden ver en este cuadro, el día 19 de octubre, luego de comparecer a cumplir con una de las medidas sustitutivas, que es el presentarse ante la función judicial, él se traslada a las 9:30 aproximadamente a su domicilio. Y luego el usuario continúa movilizándose hacia la zona de Durán. Estoy un día antes de la aparente o presunta fuga del señor Alvarado. Digo un día antes porque habrá que establecer cuándo fue que se quitó el dispositivo electrónico. A las 13:30, como podemos observar en el punto quinto,
él llega al Cantón Quevedo y empieza su movilización nuevamente a las 14:28. El dispositivo estaba funcionando, señores y señoras asambleístas. El dispositivo no estaba apagado, ¿sí? Y a las 15:20 se traslada hasta las 19:20 más o menos, durante 4 horas 52 minutos de viaje, y llega a la ciudad de Quito. El día siguiente, el mismo día, a las 19:41, el señor ingresa a la Ruta Viva, llegando a Cumbayá, donde presuntamente tiene su domicilio, a las 19:59. Y a las 20:43 se moviliza nuevamente sobre la Simón Bolívar, llegando hasta las calles se levanta la alerta de la vulneración del dispositivo. Pero yo quisiera que subrayemos un tema que ya notó el señor fiscal en la línea del tiempo. Vamos a verlo más adelante. Pero es importante también decir qué es lo que se hizo inmediatamente cuando se dio esta situación. Se levanta la alerta del dispositivo de vulneración, ahí está el informe que se presenta, y si vamos un poco más abajo, por favor, y si se detienen ahí están el reporte de los eventos generados. Es decir, ese es el momento que se genera una primera alerta respecto del uso de este dispositivo. Nunca nadie notifica, ni siquiera al ECO 911 o al juez correspondiente de la causa, para que tome las medidas que correspondan respecto de este uso inusual. Pero sorpréndanse ustedes que mirando este reporte, hay 2 eventos que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena también aclarar. El primer evento es el del reporte offline, que consta ahí, que son 525 ocasiones en los más de 70 días que el señor Alvarado llevaba este dispositivo. ¿Cuál es la explicación técnica? Que cuando estos dispositivos entran en una zona en donde no existe cobertura celular, al igual que un celular, no emiten la señal, pero queda debidamente certificado, queda debidamente anotado. Cuando recuperan la señal, se da otro tanto números de alertas. Pero lo que más nos sorprendió cuando nosotros fuimos y presentamos la denuncia ante el señor fiscal general es que existían 245 eventos de pulsera quitada. Frente a eso fue natural nuestra pregunta a los expertos, al gerente del proyecto que maneja este proceso. ¿Qué quiere decir pulsera quitada? Porque evidentemente esa expresión es clara. La pulsera quitada es cuando, por A o B razón o motivo, se tiene que hacer un control técnico de la pulsera, pero yo le decía, 245 ocasiones de 71 días más o menos, la pulsera se quitó para ser revisada técnicamente, no me cuadraba.
En ese momento, en la línea de tiempo, si vemos esa diapositiva, por favor, nosotros requerimos inmediatamente al proveedor del sistema, que es una empresa de origen chino, que se llama CEIEC, que nos presente un reporte exhaustivo del comportamiento de este dispositivo. Y en ese día solicitamos de manera inmediata o presentamos la denuncia para que el fiscal actúe con la celeridad que corresponde. El día 21 de octubre procedemos a la separación, por un asunto de incluso prevención, de 20 funcionarios en la cadena de mando que estaban manejando todo el sistema informático que hace este control y este monitoreo. Para luego, el día 22 de octubre, llevar un alcance adicional, presentar un escrito adicional ante el señor Fiscal General de la Nación, en donde le planteamos también que se haga ya la pericia de solicitar la comparecencia para una declaración de 48 funcionarios que estaban o que tenían que ver con este sistema de protección. El día 22, como es de conocimiento público, informó aquí ya el señor fiscal, se efectúan los allanamientos tanto al ECU 911 como al Ministerio de Justicia, prestamos todas las facilidades, como no puede ser de otra forma, para posteriormente receptar al día siguiente el informe, el detalle del proveedor de CEIEC, y ya lo vamos a ver, sobre todo en aquellas alertas que vale la pena tener en cuenta. Ese mismo 23 de octubre notificamos a la Fiscalía General con el informe del proveedor, porque habían hallazgos importantes de detalle de lo que había sucedido con el comportamiento de estos dispositivos, y en concreto del dispositivo del señor Alvarado, y presentamos la solicitud de un examen especial a la Contraloría General del Estado para que investigue todos los procesos necesarios respecto no solo de este proyecto, que ya tiene un informe de responsabilidad penal, sino de todos los proyectos que el Ministerio está manejando y llevando a cabo. Y hemos pedido ya, entre hoy y ayer, notificar a los señores jueces, porque hemos identificado de este informe de CEIEC que existen 103 dispositivos, de los más de 2.300 dispositivos en funcionamiento, que presentan la misma cantidad de alertas como las que presentó el dispositivo del señor Alvarado. ¿Sí? Avancemos, por favor. Hemos tomado, como ustedes pueden ver, las acciones con toda la contundencia para que se establezcan las responsabilidades. No podemos ser impávidos frente a esta situación. Un tema importante, que ya lo dijo el señor fiscal. El informe del proveedor de CEIEC, cuando nosotros solicitamos que se nos dé el detalle de estas 245 eventos de pulsera quitada, ¿sí?, se hace un detalle día a día de esos eventos. Pero fíjense ustedes, hay días que llaman profundamente la atención, y sobre todo el día 12 de octubre, en donde hay 48 eventos de intento de pulsera quitada o de posibilidades de que se haya quitado esta pulsera. ¿Qué dicen los técnicos? Que los anillos de la pulsera tienen un sistema electrónico que cuando alguien busca arrancar ese sistema electrónico, se activa la alarma de manera inmediata. Y esa alarma se expresa en el monitor, en este caso de las personas que están en el ECU 911 del Ministerio de Justicia. Lo grave del asunto es que de las 245 alarmas, señores y señoras asambleístas, en todo el proceso de colocación del grillete electrónico al señor Alvarado, 241 alarmas fueron entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre del 2018. Último día en que se reportó alarmas por pulsera quitada. El sistema sigue funcionando, la pulsera sigue funcionando, hasta el día en que se le encontró en la zona de la avenida Simón Bolívar, pero mágicamente desapareció, digamos, estas alertas. Ahí podemos ver en el gráfico lo que sucede, y ahí tenemos algunas causas. La línea azul es la línea que muestra las alertas de pulsera quitada. Todo esto ha sido producto de una investigación inmediata que nosotros hemos dispuesto en el Ministerio de Justicia y de la solicitud de información que inmediatamente le hemos trasladado al señor Fiscal General de la Nación. Entonces, fíjense ustedes, la línea azul en ese periodo de tiempo tiene un comportamiento muy inusual y luego prácticamente no reporta esta alerta de pulsera quitada. ¿Cómo no podemos indignarnos? Y creo que es común, colectivo, compartido, este tipo de acontecimientos, de estos hechos perpetrados por el señor Alvarado. Y el reglamento para la prestación del servicio de vigilancia establece con claridad
¿Cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las responsabilidades a asumir en estos casos? El artículo 21 de este reglamento dice que el monitoreo a los usuarios del dispositivo de vigilancia electrónica se efectuará mediante la plataforma tecnológica georreferencial implementada en las instalaciones operativas del ECU 911 en el territorio nacional. Y dice además en su artículo 29 que su ejecución será permanente e ininterrumpida y se llevará a cabo por el equipo técnico. ¿Cómo está conformado el equipo técnico? El equipo técnico tiene un coordinador o un gerente del proyecto como tal, tiene una serie de supervisores y operadores del sistema como tal que tienen sus consolas y que están supuestamente vigilando de que estos artefactos estén colocados y no sufran ningún tipo de alteración. Dice además en ese artículo 29 que en el caso de avisos técnicos, el Ministerio de Justicia, a través del personal correspondiente, tomará contacto con el usuario del dispositivo de vigilancia para que se acerque al punto de instalación y activación o permita el ingreso al domicilio por parte de un funcionario autorizado para subsanar los inconvenientes técnicos del dispositivo. Eso en el numeral 1. En el numeral 2 dice que en caso de alerta preventiva, el equipo técnico se comunicará con el usuario del dispositivo de vigilancia electrónica a fin de que se adopten las acciones necesarias para precautelar el cumplimiento de la medida judicial. Y en el numeral 3 dice que en el caso de las alarmas por vulneración de la medida judicial, el equipo técnico gestionará a través de la integración de toda la plataforma tecnológica del ECU 911 la intervención, la ejecución de acciones inmediatas con el fin de asegurar la custodia del usuario del dispositivo de vigilancia electrónica y asegurar, dice además del reglamento, su comparecencia inmediata ante la autoridad competente. Reitero, señores y señoras asambleístas, estas alertas no se notificaron a absolutamente nadie. No tenemos registro de que se haya notificado al juez correspondiente. Jamás se notificó de estas alertas a ninguna autoridad del Ministerio de Justicia. Porque créanme que si nosotros hubiésemos tenido solamente una alerta, hubiésemos actuado con absoluta celeridad en este caso. Evidentemente sabemos que estamos hablando de una medida sustitutiva, que es la de la utilización del dispositivo electrónico. Hay dos más, que es la prohibición de salida del país y que es la presentación ante la función judicial. No quiero interpretar la decisión de la juez, no me corresponde a mí interpretar la decisión de la juez. Pero la juez en su momento debió haber evaluado si es que estas medidas eran las suficientes y necesarias para proteger, en este caso, el interés público frente a una persona que está o ha sido procesada por delitos de peculado o está siendo procesada por delitos de peculado. Tampoco nos corresponde como función ejecutiva el determinar si estas medidas, digamos, garantizaban o no la permanencia del señor Alvarado. Hay varios procesados que usan el dispositivo y tienen una circunscripción territorial sobre el cual pueden circular. En este caso no. Existía absoluta y total libertad para circular en todo el territorio nacional. En el caso y en lo que respecta a la responsabilidad del Ministerio de Justicia y sus funcionarios, yo he recibido la disposición de actuar con la máxima rigurosidad, señores y señoras asambleístas. Es lamentable y creo que es además un compromiso de todas las instituciones del Estado de hacer causa común sobre estos temas y sobre todo de no descansar ni un solo minuto para lograr que el procesado, que el señor Alvarado, regrese al país, retorne al país aplicando todas las medidas en materia internacional que correspondan a rendir cuentas ante la justicia. Y un último tema que no vale la pena dejar de pasar. De los reportes que suben nuestros operadores o que suben los operadores del ECU 911 y del Ministerio de Justicia, se tienen que presentar alertas o se tienen que explicar cómo se ha dado tratamiento a estas alertas que hacía referencia, esas más de 245. Y resulta que descubrimos la ingrata noticia de que en muchos casos se hacía un copy-paste de reportes anteriores. ¿Con qué garantía podemos comprender que se hace el seguimiento y el monitoreo de estos dispositivos? Hoy hemos dado una disposición clara para incrementar el número de personal, luego de la separación de los funcionarios que están en este sistema, e insisto, creo que es imprescindible ese compromiso que todos debemos asumir en este caso. Finalmente, quiero
ofrecer, como no puede ser de otra manera, ya lo ha expresado la señora presidenta de la Asamblea, las veces que sean necesarias, nuestra intervención, nuestra comparecencia, para que más pronto que tarde, y quizás con la operación del sistema de inteligencia policial, de la policía que está investigando este caso, y yo me atrevo a decir también de Cancillería, podamos dar una respuesta contundente a la población, a todo el Ecuador, respecto de este caso, y que el señor Alvarado Espinel pueda comparecer donde debe comparecer ante la justicia. A la disposición, cualquier pregunta, agradezco a ustedes, señores, señoras asambleístas.